El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en una nueva consulta virtual. Mi nombre es Yaresi Zavala y el día de hoy me acompaña el doctor David Vega. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes, Yaresi. Hola, buenas tardes a todos. Antes de comenzar con el tema, les recuerdo que pueden seguir al doctor en todas sus redes sociales como reuma.doctorvega, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn y TikTok. De igual forma, mi compañera de producción nos hará el favor de ponerlo en el transcurso del live. También la ubicación donde se encuentra el consultorio del doctor y un número por si necesitan agendar alguna cita. El tema del día de hoy, doctor, es pues la parte 2 de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que es lupus eritematoso sistémico. Así es. Habíamos quedado con algunas cosas pendientes acerca del diagnóstico. Hablamos mucho de las manifestaciones clínicas de los pacientes, pero ya una vez que el paciente se va a atender con un reumatólogo, o en algunos casos con especialistas afines como un médico internista, viene la parte de los laboratorios. Sí. ¿Okay? Y esta parte es muy importante. La semana pasada, de hecho, consulté varias personas que fueron precisamente por dudas del estudio del laboratorio. Okay. El laboratorio más importante que un paciente se tiene que realizar cuando se tiene la sospecha de lupus es el llamado anticuerpos antinucleares. Les voy a tratar de explicar cómo funciona ese laboratorio y cómo lo utilizamos. Es extremadamente importante, pero yo creo que lo más de todo es que ese laboratorio no se solicite a menos de que haya una alta sospecha de la enfermedad. Okay. Eso es primordial. Hace algunos años todavía en algunos check-ups de algunos centros lo pedían como como si te pidieran una glucosa. Tuvimos muchos pacientes en la consulta porque salían positivos esos anticuerpos y entonces había mucha preocupación. Sí. Incluso algunos reportes de laboratorio, antes ya lo quitaron, te daban la interpretación con el nombre de la enfermedad, entonces los pacientes se asustaban todavía más cuando se solicitaba, entonces es muy importante. La técnica para hacer unos anticuerpos antinucleares es como si, imagínense que van en la playa y ustedes ven las huellas de alguien en la playa. Entonces, lo que pueden asegurar es que algo pasó por ahí. Lo que no pueden asegurar es quién fue el que pasó. Entonces, los anticuerpos antinucleares solamente nos dicen si tienes o no anticuerpos contra ti. Okay. Yo les había explicado en otros lives previos que tener anticuerpos es normal. Lo que no es normal es tener muchos y tener muchos contra ti. Okay. Todas las mujeres, cuando tienen su periodo menstrual, deben de eliminar tejido endometrial de su útero cuando no se embarazan. Y ese tejido es tejido que se muere. Okay. Para eliminar por completo todo ese tejido es necesario tener anticuerpos contra esas células muertas para que tú lo puedas eliminar todo. Esos son anticuerpos antinucleares, por ejemplo. Entonces, si tú le hicieras unos anticuerpos a las mujeres todos los días, en esa etapa de la menstruación tendrían que salir un poquito elevados y después bajarse. Okay. Cualquier proceso que haga que tu cuerpo elimine o mate alguna célula de manera normal por una infección, una cirugía o algo, es posible que te haga positivos los anticuerpos. Es importante considerarlo. Okay. Hay algunos medicamentos que también te hacen que te salgan positivos los anticuerpos, entonces hay que preguntarles muy bien a los pacientes cuáles medicamentos toman. Entonces, hay técnicas ya estandarizadas mundialmente y aquí en la ciudad sí tenemos centros que los hacen de manera correcta, porque hay varias técnicas en las que los hacen y eso es lo que hay que tener cuidado al interpretarlos. En donde se pone en una platina, en un plastiquito, células humanas que se están reproduciendo
De hecho, son células de cáncer de una persona que donó sus células a la ciencia. Entonces todos los centros tienen de esas células y las células se están reproduciendo. Entonces, tenemos las células en la platina y se le pone sangre del paciente. Okay. Y si el paciente tiene anticuerpos, los anticuerpos se pegan. ¿Ok? Después a esa platina, después de ponerle sangre del suerito al paciente, se le lava muy fuerte. Se le lava tan fuerte que si esos anticuerpos no son fuertes, pues se caen. Okay. Y si no, pues se quedan pegados. Y después se le pone otro anticuerpo encima a ese que tiene una luz fluorescente. A eso se le llama inmunofluorescencia indirecta, porque tienes que pegar primero un anticuerpo, luego pegar el otro, y luego lo ven al microscopio en una luz oscura. Y entonces se ve brillante el núcleo de la célula. Y ahí puedes decir, sí hay anticuerpos. Entonces la célula tiene muchos componentes. Tiene parte del núcleo y cosas fuera del núcleo. Depende de donde pintó, si pinta toda la célula, si pintan puntitos gruesos, puntitos gordos, o depende de qué parte de la célula, es como uno puede sospechar que a qué puede ser positivo el anticuerpo. Esa es la técnica correcta para hacer unos anticuerpos. Entonces, se debe de pedir con las células epiteliales humanas, ¿sí? Y tienen que ser por técnica de inmunofluorescencia indirecta. Así se deben de pedir. Así. Y esa es la técnica que sí nos dice si son positivos o negativos. Es muy importante que para que un paciente sea diagnosticado con lupus, necesita tener positivos esos anticuerpos. Muchos de los que nos estarán viendo, o de pacientes o familiares, han leído los anticuerpos y entonces les dan dos informaciones ahí bien importantes. Y perdón que me prolongue, pero es importante que lo sepan. Dice anticuerpos antinucleares y dice positivos. Y viene un numerito, un 1 y luego 2 puntitos y otro numerito. Entonces, ese se lee así. Anticuerpos antinucleares positivos 1 a 320 diluciones. ¿Qué quiere decir? Que yo pongo la sangre del paciente y pongo uno de su sangre y uno de agua. Eso es 1 a 1. Ok. ¿Sí? Si yo tengo mucho anticuerpo, lo tengo que diluir muchas veces, el suero, para que deje de salir positivo. Entonces, la dilución que aparece del lado derecho de los dos puntitos es el número de diluciones que el químico le tuvo que poner al suero para que se dejara de ver. Okay. Entonces, las diluciones positivas aceptadas por esa técnica, para que sean positivas para un paciente, es de 1 a 320 diluciones. Hay pacientes que tienen 5,120 diluciones. Son múltiplos de 80, las que se van hasta arriba. Entonces, le eché, es como si a tu café le echaras demasiada azúcar y le pones más café hasta que deja de saber azúcar. Así es como se hacen las diluciones de los anticuerpos. Esa es la primera información que te dan. La segunda información que te dan es qué tipo de huella dejó el anticuerpo. Y se llaman patrones. Okay. Ya hay una técnica estandarizada donde te dicen los patrones, ahí del 1 al 19, y te dice el patrón 1 es así, el patrón 2, y uno ya lo puede checar en una página internacional de anticuerpos, en donde puedes ver lo que vio el químico y no tienes ningún problema. Entonces, es muy importante que esta interpretación se haga por una persona certificada y que sepa de anticuerpos, porque si no, pues desgraciadamente ustedes googlean anticuerpos antinucleares positivos y se asustan. Sí. Entonces es muy importante. Esa es creo que la parte más álgida del diagnóstico que se tiene hasta ahorita. No sé si les quedó claro. Sí, la verdad sí nos quedó muy claro. Entonces, esta prueba se hace cuando las personas realmente tienen síntomas para el lupus. Para el lupus, así es. Y aparte de esta prueba, doctor, ¿existen otros factores que ustedes como especialistas también consideren como para dar el diagnóstico de que sí presenta esta enfermedad? Claro. Nosotros hablábamos la ocasión anterior que, por ejemplo, el paciente puede tener artritis. Entonces, primero, si tiene síntomas compatibles, lo exploro, si tiene artritis, y estoy seguro que no es por una infección. Entonces, tengo que buscar elementos
en los laboratorios y la exploración que me digan que no es una infección. Ok. Por ejemplo, muchos de ustedes conocerán la biometría hemática. La Ujú. biometría hemática te cuenta el número de células que tienes de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Y entonces la biometría hemática nos da información de, oye, tiene muchísimas células de defensa altas, probablemente es una infección. Ok. ¿Ok? Los pacientes con lupus, por lo general, cuando están con síntomas, tienen las células de defensas bajas. Entonces, esa es una manera que nos dice por ahí, ¿no? También pueden hacer las plaquetas bajas. No se les suben las plaquetas, se les bajan. También pueden tener anemia, Ok. ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas las vamos buscando nosotros ahí. Y en los exámenes de los órganos internos, como el riñón, pues buscamos que las toxinas que el riñón tiene que eliminar, que son varias, pero principalmente una que se llama creatinina, que va en relación a la cantidad de músculo que uno tiene, el riñón la tiene que eliminar y tiene que eliminar la urea. Entonces nosotros vemos si el riñón está funcionando, si esos están en parámetros normales. Vemos el examen general de orina, que no traiga células de defensa en la orina, que no traiga proteínas en la orina, porque el riñón, así como elimina la creatinina, tiene que retener proteína, no tiene que dejar que se salga del cuerpo. Entonces son cosas que nosotros vamos viendo para poder establecer. Y siempre y cuando no esté tomando algún medicamento que le provoque eso, o bien que tenga otra condición que se lo provoque. Los pacientes diabéticos pueden tener proteínas en la orina, por ejemplo. Entonces, o alguna infección de orina te puede producir proteínas. Entonces, somos como el abogado del diablo cuando nos preguntan si alguien puede tener lupus, nosotros primero volvemos a preguntar todo otra vez, a ver, y no tengo infecciones, y no esto, y qué medicamento está tomando, y así ya podemos hacerlo. ¿Por qué? Le digo yo a mis alumnos, lo más común siempre es lo más común. No podemos andar diagnosticando lupus a quien sea. Uno de mis compañeros me decía, a mí me duelen mis articulaciones y me estoy quedando calvo y no quiere decir que tenga lupus. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy juiciosos. Por eso el proceso diagnóstico es un poquito más tardado y tenemos que estar muy seguros de que los exámenes sean bien tomados en lugares certificados. ¿Sí? Porque, y déjenme hacer el paréntesis en esto, tantos estuvieron pidiendo exámenes en gente sana, que cuando se hizo esta estandarización mundial de los anticuerpos, ya se encontró el patrón de gente sana. O sea, ya hay los pacientes sanos ya tienen sus anticuerpos positivos y sabemos que son de los sanos. ¿Sí? Eso también nos ha servido mucho en los últimos años a poder tranquilizar a las personas y decir, ¿sabes qué? No, los tuyos eran de los sanos. Ay, no, pues descansa la gente, la verdad es que está difícil, sí. Entonces, así es como más o menos le hacemos. Por eso comentaba que, o sea, al principio que es ese tipo de ¿cómo se dice? De laboratorio, pues no es hacérselo así nada más. Porque sí, nos den chilamiotras, la verdad es que sí es difícil, las personas que lo hacen llevan certificaciones y las técnicas son cada vez más refinadas. Antes sí era muy difícil. De hecho, pues digo, a veces parece que fue ayer, pero fue como en los 50s que se descubrió que las células de defensa podían comerse a otras mismas, ¿sí? Y esas células las describió un doctor y las vio al microscopio. Esas células, que se llamaban células LE, era ver al microscopio una célula que se comía a otra, porque eso no, decías, ¿cómo es posible? Entonces fue la demostración de que había algo que había hecho que esa célula se marcara y que otra se la comiera. Así es como se demostraba que podías tener lupus antes. ¿Sí? Antes de que se descubrieran los anticuerpos antinucleares. Sí. Entonces, la verdad es que ha sido un hito, pero la sobreinterpretación del estudio sí ha sido algo medio compleja, pero ya tenemos técnicas más estandarizadas. Y aquí, les digo, aquí en la ciudad sí hay laboratorios que nos hacen esos exámenes así. Y en todo el mundo, pero aquí. Bueno, doctor, ahora ya que nos explicó cómo es que se hace el diagnóstico, ahora vámonos más por los tratamientos. Cuando es una enfermedad, no sé, ya muy avanzada o que ya llega a afectar algún órgano, como lo mencionaba en el live pasado,
¿qué tipo de tratamiento llevan esos pacientes? Ok. Los tratamientos para lupus, hay, por así decirlo, tratamientos básicos que todos los pacientes van a tener. Ok. ¿Ok? Hay un grupo de medicamentos que se llaman antimaláricos, de los cuales hay 2, hidroxicloroquina y cloroquina, y a menos de que haya una contraindicación absoluta, todos los pacientes deben Tienen de que tomar tomar. hidroxicloroquina. Todos. Todos, ¿ok? Después ya nos vamos dependiendo del órgano afectado. Si tú tienes una artritis, puedes utilizar medicamentos como metotrexato, leflunomida. Si ya tienes un padecimiento mucho más severo en tu riñón, en tu pulmón, en tu sangre, Ujú. ya puedes utilizar medicamentos como ácido micofenólico, que son inmunosupresores. Si tu padecimiento inició con una hemorragia dentro de los pulmones, pues ya utilizas medicamentos como ciclofosfamida, que son medicamentos mucho más inmunosupresores, y siempre nos hemos ayudado de un tipo de medicamentos que en el mundo existen 2 antiinflamatorios, los esteroideos y los no esteroideos. Utilizamos los esteroideos, que son los corticoides, las cortisonas, las prednisonas, y estos medicamentos ayudan muchísimo a quitar la inflamación que trae ese paciente en ese momento. Y después los otros medicamentos son para evitar que haga nuevas inflamaciones. ¿Ok? Entonces, pero si la carga inflamatoria es muchísima, pues utilizamos medicamentos que suprimen el sistema inmune y lo asientan de un buen sopetón. Entonces, depende mucho de la complicación que tenga el paciente cuando es diagnosticado. ¿Sí? Y eso va haciendo que escojamos diferentes tratamientos. Seguramente ahorita muchos pacientes estarán viéndonos y comentarán, es que a mí me pasó esto y me dieron esto. Entonces, nosotros ya, yo les sugeriría que para que no tuvieran mucha incertidumbre, se basara mucho en qué momento de su enfermedad fueron diagnosticados. Si fueron diagnosticados por un reumatólogo con menos de un año de síntomas, el tratamiento va a ser de una manera. Si ustedes fueron diagnosticados en un hospital por un internista o un neumólogo, su tratamiento va a ser de otra manera. Entonces, para que no piensen que, es que a mí no me dieron eso. No, pues, tu condición fue diferente. Entonces, para que es algo muy basado en la ciencia, pero resulta ser muy artesanal porque se consideran todo al paciente en su totalidad. No podemos darle los mismos tratamientos a todos los pacientes. Entonces, porque es diferente la manera en que han manifestado su enfermedad. Doctor, como última pregunta, actualmente, o sea, ¿cuál es el pronóstico de vida de las personas que tienen o son diagnosticadas con esta enfermedad? ¿Realmente los tratamientos y todo ha ido evolucionando? Sí. Seguramente has entrevistado a oncólogos, y los oncólogos expresan mucho sus resultados a 5 años. Entonces dicen la tasa de sobrevida a 5 años de este cáncer es tanto. Hace 15 años, hace 20 años, ese era los mismos términos que se utilizaban en pacientes con lupus. Ahorita ya no. ¿No? Las pacientes con lupus tienen una esperanza de vida ya muy cercana al resto de las personas. Y fíjense, lo curioso es que ya vigilamos otras cosas que no vigilábamos antes, porque las pacientes, desgraciadamente, con los tratamientos que teníamos, no llegaban. Pero ahorita, pues yo ya tengo muchas pacientes posmenopáusicas, ¿sí? Que hace 20 años no hablabas de pacientes posmenopáusicas con lupus. Entonces, y están bien, están con poco tratamiento porque se les dio a tiempo. El principal reto que tenemos aquí en Latinoamérica es el diagnóstico temprano. Sí. Ese es lo principal, porque ya cerca del 60% de las personas que tienen lupus y son diagnosticadas ya tienen algún daño en sus órganos. Y esos daños ya no son reversibles. Son controlables, pero ya no reversibles. Entonces, ese es el mayor reto. Cuando tú diagnosticas a alguien dentro del primer año,
Muy bien. les va muy bien. Entonces, y la vigilancia, la verdad es que yo sí soy muy enfático en explicarles muy bien a los pacientes qué les pasa, porque solo así se toman su medicamento. Cuando Sí. no entienden, no se lo van a tomar, porque pues, les entran muchas dudas y ahorita hay mucha información en internet y el paciente se asusta. Yo me asustaría si no supiera. yo también. Entonces, pues es complicado, ¿no? Todos ahorita te compras un celular y empiezas a ver todo lo que podía haber tenido o no el celular y dices, ching, ¿para qué me lo compré? ¿Va?". Sí. Y es lo mismo, o sea, pasa mucho porque hay mucha información, entonces hay que tener, pues hay que acercarse, hay que consultar. Sí, claro. Sí, el proceso de la consulta no es hacer lo que el doctor les diga, es que ustedes entiendan Ujú. y ustedes tomen la Entiendo. decisión de tomarse su medicamento y verán que les va a ir muy bien. Doctor, vamos a responder unas preguntas que nos Ujú. mandaron. La primera dice, buenas tardes, doctor. Disculpe, yo tengo lupus porque tengo mucha comezón en la cara. Bueno, una manifestación, se han descrito, yo creo como ¿qué serán? Unas 15, 16 lesiones dermatológicas en lupus. Okay. No todas son específicas, de hecho hay unas que son específicas de lupus y hay otras que pueden estar asociadas al lupus. El tener urticaria y prurito en la cara puede ser una manifestación. Okay. ¿Sí? Yo he diagnosticado pacientes que tienen esa manifestación y se les da su tratamiento y mejoran. Hay que revisar Ujú. qué otra gama de manifestaciones tienes para poder ayudarte. Ok, otra pregunta dice, si tengo lupus, ¿puedo hacer ayuno intermitente? Miren, yo me apoyo mucho con nutriólogos, nutriólogos clínicos que Ujú. tienen experiencia en pacientes con lupus y enfermedades autoinmunes, porque no hay algún término específico que si haces ayuno puedas tener peor pronóstico en lupus o no. Ujú. ¿Ok? Esto sí yo lo veo más con los nutriólogos. Aquí el asunto es la toma de tus medicamentos, ¿sí? Algunos medicamentos te caen mejor con el estómago lleno que Sí. con el estómago vacío y puedes tener manifestaciones de dolor gastrointestinal porque llevas 8, 10 horas o 12 horas también. en ayuno. Ujú. Entonces, no es necesariamente que no se pueda, ni tampoco que hayamos visto un estudio que diga, mira, si hace ayuno intermitente te va a ir súper bien. Por supuesto que estar tener una alimentación balanceada, y buen peso y ejercicio les cambia el pronóstico a los pacientes con lupus, sin dejar de tomar su tratamiento. Ahí hay un comentario que dice, en los análisis Sí. siempre me sale artritis reumatoide y sale algo de lupus, pero No tengo ningún síntoma. Es interesante esto que preguntas. En otros lives les hemos explicado que el lupus como parte de una enfermedad autoinmune, ¿sí?, de la familia, es una de las enfermedades que más diferentes tipos de anticuerpos de las otras puede tener. Entonces, tener factor reumatoide positivo en lupus es posible, ¿sí? Hay otro tipo de anticuerpos para artritis reumatoide, los péptidos citrulinados. Esos, por ejemplo, si los tiene el paciente con lupus, tiene más propensión a tener artritis que el que no los tiene. Pero es posible, no son mutuamente excluyentes. Lo de los exámenes de laboratorio que ahorita les explicaba de los anticuerpos es la demostración de autoinmunidad del lupus, pero el resto de las manifestaciones son las que nos permiten hacer el diagnóstico. Otra pregunta dice, Doc, a mí me salen granitos en la cara y cuello, además dolor articular, boca seca y me duele la lengua. Me diagnosticaron Sjögren, pero tal vez sea lupus por mis síntomas, dolor articular. Qué buena pregunta, mira. El dolor articular es un síntoma común en síndrome de Sjögren, en artritis reumatoide y el lupus, ¿ok? El tener la boca seca o tener una inflamación de las glándulas parótidas y de las glándulas submaxilares, demostrada con un estudio de biopsia, eso es más exclusivo del síndrome de Sjögren, que es predominante en tu enfermedad. Tener boca seca la puedo tener en lupus, la puedo tener en artritis reumatoide, pero son síntomas que se traslapan. A veces sí es algo complicado explicar esto, pero
Les puedo decir que los pacientes con lupus y Sjögren se pueden traslapar en síntomas. Hay algunos que sí son más exclusivos de lupus y otros de Sjögren, pero la boca seca, las artralgias, los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-Ro pueden estar en ambas dos. Aquí lo que hay que ver es la edad de presentación, ¿sí? El lupus es más en mujeres como en sus 20s, el Sjögren es un poquito más tardío, es lo que nos ayuda a distinguirlo. Y otras manifestaciones, pero no te angusties mucho, lo más importante es que sí se reconozca por parte de tu reumatólogo o de tu médico internista que tienes una enfermedad autoinmune, eso es lo más importante, no que, sí tengo lupus o esto, no, que tengo enfermedad autoinmune y que se te trate. Bueno, ya una última pregunta. A mí me detectaron el lupus el mes pasado estando embarazada. Tengo 5 días posparto y he presentado unos síntomas que en la última semana ya no había presentado. ¿Esto es normal? El embarazo es uno de los fenómenos fisiológicos más apasionantes que uno puede ver y también de cambios inmunológicos. Entonces, hay pacientes que pueden posterior al embarazo tener reactivación o decline de sus síntomas. Habría que revisar qué síntomas tienes porque también hay síntomas articulares, específicamente en las manos, en la base de la mano, de las mamás nuevas por cómo cargan a sus bebés y se lastiman un ligamento, ¿sí? Hacen una tendinopatía y a veces se confunde que es un síntoma de lupus, pero no, en realidad es que es por cómo cargan a sus bebecitos. Entonces, abuelitas nuevas y mamás nuevas pueden tener síntomas articulares, hay que estar al pendiente. Habría que revisar cuál es el síntoma bien para poder decirte qué pudieses hacer. Pues muchas gracias, doctor, por habernos resuelto todas nuestras dudas, por su tiempo. Les recuerdo que pueden seguir al doctor en todas sus redes sociales como reuma.doctorvega. Gracias a todos los que nos estuvieron mandando sus preguntas el día de hoy. Esto fue una colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia, en donde vemos especialidades como reumatología, neurología, hematología y oncología. Nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós.